Ahora, cuando entramos en el tema de esta mañana, que es unción y plenitud, estamos refiriéndonos a algo muy especial, muy personal, muy directo, que tiene que ver con la vida de cada uno de los creyentes. Los creyentes hemos recibido la unción y los creyentes debemos vivir en la plenitud del Espíritu. Son dos temas, dos asuntos, dos aspectos de la acción del Espíritu Santo que aparentemente son muy parecidas, pero tienen sus diferencias. La primera la quiero tocar a través de un ejemplo y la segunda directamente desde la enseñanza del apóstol Pablo. Una pregunta muy sencilla, muy simple es esta: ¿estamos contentos con nuestra vida cristiana? Solo eso. Soy absolutamente feliz, no tengo ninguna cosa más que alcanzar, estoy satisfecho. Los evangélicos hemos tenido en los últimos años mucha cabeza y poco corazón. Hemos establecido la vida cristiana desde bases teóricas. Hemos definido, hemos sistematizado, hemos hablado de lo que significa la vida abundante, pero la desconocemos en experiencia. Para muchos creyentes la búsqueda de la experiencia personal ha terminado porque ya no tenemos más que saber. ¿Lo hemos experimentado todo en relación con el Espíritu? La gran mayoría de nosotros deseamos expresiones más satisfactorias de la fe, pero desconocemos, yo el primero, la realidad del Espíritu Santo trabajando en la vida. Necesitamos volver a esa santa experiencia. No necesitamos alguna cosa nueva descendiendo por el aire y llenándonos de cabeza a pie. No necesitamos eso. Pero indudablemente necesitamos experimentar aquello que tenemos. Y eso sí que es importante. No necesitamos una teoría de un fuego del cielo que va quemándonos. Necesitamos que el fuego de Dios en nuestro corazón queme nuestra vida para la gloria de Dios. Por tanto, esta mañana, en primer lugar, el tema va a tener dos partes. Primeramente, la unción. Para eso debemos pensar un poco en la doctrina sobre la unción. En segundo lugar, un ejemplo bíblico que va a ilustrarnos eso que yo quiero decir. Y finalmente, la determinación tocante a la unción. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 20. Dice el texto de Juan: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Repito el texto bíblico. Juan dice: vosotros tenéis ¿qué cosa? La unción del Santo. Por tanto, debemos pensar cómo, de qué manera hemos llegado a tener la unción del Santo. El proceso de salvación comienza por una acción del Espíritu Santo en iluminación y capacitación para salvación. Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: escogidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer o para obediencia y ser rociado con la sangre de Cristo. Quiere decir el apóstol Pedro que sin la capacitación del Espíritu Santo, que nos separa para orientados a salvación, no podemos alcanzarla. No quiero decir con esto que Dios haya determinado la salvación inexcusable y que nos obligue a ser salvos, ¿entendéis? La responsabilidad del hombre está siempre presente en la salvación, aunque la salvación es de Dios y todo cuanto tiene que ver con salvación es de Dios, pero la responsabilidad en cuanto a recibirla o rechazarla procede del hombre. Para que yo pueda entregar mi vida a Dios, para que yo pueda rendir mi vida al Señor, necesito la iluminación del Espíritu Santo. Por varias razones. Porque en primer lugar yo necesito entender el mensaje, no intelectualmente, sino espiritualmente. El hombre natural no entiende las cosas de Dios porque ha de entenderse espiritualmente, porque Dios es espíritu. Luego la traducción a la espiritualidad del hombre del mensaje de Dios es una obra que se realiza en el interior del individuo por medio del Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo te ha capacitado para entender el mensaje, te ha hecho sentir tu necesidad y te ha conducido a Cristo en un ejercicio de fe dinámica,
fe otorgada por Dios, fe dada por Dios, que se convierte en actividad del hombre por el ejercicio. Una vez que tú has depositado tu fe en el Salvador, el Espíritu Santo continúa su operación de salvación mediante la unión vital con Cristo. Y en la carta primera de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, el apóstol dice que todos hemos recibido o se nos ha hecho beber del mismo Espíritu y todos fuimos bautizados por el Espíritu en un mismo cuerpo. La unión vital con Cristo la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma la piedra muerta de la cantera del mundo donde estaba y la sitúa encima de la piedra viva, para que la vida de la piedra viva le sea comunicada a cada una de las piedras muertas y tengamos lo que decía ayer o anteayer, una auténtica resurrección espiritual. De ahí que la iglesia, que es un templo que crece, porque las piedras incorporadas a la iglesia no son piedras muertas, son piedras vivas. Vosotros estáis inaugurando estos días una ampliación de vuestro salón, ¿es así? Vosotros visteis crecer este salón. No, siempre es igual. Lo único que podéis hacerlo es extenderlo, ¿cómo? Añadiéndole cosas. Ahora, el templo de Dios crece para ser proporcional a la dimensión de la cabeza que lo gobierna y que lo nutre, que es Cristo. Nuestra hermana Shirley estuvo en África y ella ha visto muchas veces niños con el cuerpo chico y la cabeza grande, ¿verdad? No son proporcionados. La cabeza de la iglesia es una cabeza dimensionada a la condición de Dios. La iglesia es un cuerpo muy chico, muy raquítico espiritualmente. Pablo nos exhorta a crecer y esto se hace por incorporación de la palabra a través del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo va a conducir al entendimiento de la verdad espiritual. Leo carta primera a Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. Fijaros que dos verbos distintos, entender, discernir. Entender significa una captación, una comprensión. Discernir significa diluir, separar elemento a elemento para poder incorporarlo en entendimiento y también en vida. No las puede entender porque tiene que discernirlas espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hay una capacidad que el Espíritu Santo comunica al hombre nacido de nuevo en el entendimiento, en el discernimiento, en la comprensión de las cosas de Dios. Yo diría de esta manera, permitidme decirlo así: el hombre espiritual, la mujer espiritual, el hombre nacido de nuevo, la mujer nacida de nuevo, tiene un sexto sentido que le permite entender rápidamente si lo que está, lo que se dice, lo que se enseña es de Dios o no es de Dios. Esto era enormemente importante en tiempos apostólicos, cuando todavía no teníamos el Nuevo Testamento escrito en toda su dimensión. Había discernimiento de espíritu que permitía al hombre, a la persona, al creyente en general, entender si lo que el predicador estaba diciendo era de Dios o no era de Dios. Hoy no tenemos necesidad de eso en ese sentido amplio, sino que tomamos el mensaje, lo llevamos a la Biblia. Encaja, es de Dios. No encaja, no es de Dios. Entendiendo bien esto, mis amados hermanos, que la Biblia no es de interpretación privada. Es decir, la Biblia no tiene varias interpretaciones, solo una. Tiene muchas aplicaciones. Y quiero decir que el hombre espiritual no obliga a la Biblia a decir lo que él quiere que diga, sino que dice o se somete a lo que realmente la Biblia dice. Quiero hacer un breve paréntesis aquí. Nosotros usamos una traducción del texto griego, ¿verdad? Sí. ¿Es fiel? Sin duda. Yo quiero decir a la congregación esta mañana que tenga mucha confianza en lo que tiene. Que aunque el texto griego tenga unas ideas mayores, es suficiente con explicarlo, pero lo que tú tienes es la palabra de Dios. Quiero decirte que la Biblia que tú tienes en tus manos te conduce, te enseña por medio del Espíritu Santo, que te lleva a toda verdad. Pero también es cierto
que cuando una persona traduce una carta del inglés al español, él la traduce de la mejor manera posible, pero tú das la misma carta a otra persona y va a utilizar otras palabras en la traducción. Esto es normal. Lo único válido, lo único que tiene el pensamiento genuino es la carta original. ¿Es así? No tenemos ningún original del Nuevo Testamento. Los originales no existen. Tenemos copias enormemente fieles. Tenemos documentos tan fieles que a lo largo de los últimos años han aparecido una cantidad, yo diría exorbitante, de manuscritos bíblicos. De porciones de la Escritura tenemos más de 2000 manuscritos. Son muchos, ¿no es cierto? Luego, los hombres de Dios que trabajan en este tema, especialistas en el texto griego, van situando esos documentos uno al lado del otro. Lo que coincide de ellos se da por seguro, y lo que no coincide se investiga cuál es la relación con el texto original. De modo que, mis queridos hermanos, tenemos una enorme bendición, una tremenda fiabilidad. Ahora, el conocimiento especial viene por medio del Espíritu Santo y por medio de la unción. Notad el versículo 20 de la epístola de Juan. Vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y qué pasa? Conocéis todas las cosas. Luego el Espíritu Santo, mediante el ejercicio de la unción, capacita tu mente para entender la palabra de Dios. Se necesitan maestros en la iglesia, sin duda. Si no, Dios no hubiera dado el don de maestro. Pero el Espíritu Santo, en sencillez, en oración delante de Dios, conduce al creyente a entender lo que está en el texto bíblico. Por el alcance de la unción y la comprensión no es individual y para algunos, sino genérica y para todos. Vosotros, plural, todos vosotros tenéis la unción. Por tanto, podéis todos vosotros entender lo que Dios está revelando por medio de su palabra. Hermanos, la enseñanza en la iglesia debe estar en manos de maestros y de pastores. Para eso Dios da dones. Cuando Dios comienza la edificación de su iglesia, da dones fundantes, que son apóstoles y profetas. En cuanto a don apostólico para fundación de la iglesia, el don de apóstol no está operativo hoy. Yo quiero deciros que a veces utilizamos una palabra un tanto singular y un tanto extraña. Decimos, este don no está vigente. ¿Quién eres tú para decir lo que está vigente o no? El único que puede decir lo que está vigente es quien lo da. ¿Quién lo da? El Espíritu. Pero a la luz de la enseñanza bíblica, yo puedo decir si está operativo o no operativo. Esta es la cuestión. El don de apóstoles no está en el sentido del colegio apostólico, los 12, más Pablo, no está operativo hoy, porque ya está puesto el fundamento doctrinal de la iglesia. Luego, cuando tú quieres usar ese don y decir, es que la iglesia no crece porque le faltan los apóstoles. A ver, ¿quiénes son los apóstoles? No hay colegio apostólico hoy. Se ha cerrado el número del colegio apostólico con Matías. No hay apóstol especial. Pablo fue el único apóstol enviado a los gentiles. Por tanto, el don de apóstol no está operativo hoy. El don de profeta, en el sentido de revelar lo que no estaba revelado, no está operativo hoy, porque ya tenemos la Escritura. Luego, cuando alguien venga por ahí y te diga un día, el Señor me dijo que, yo qué sé lo que vamos a estar un día caminando por las calles de oro, no está haciendo ningún don profético. Está usando lo que ya está escrito. El profeta en segundo nivel tiene que ver con aliento y exhortación. Luego, si toma de la palabra y alienta y exhorta, está utilizando el segundo nivel operativo hoy. El primero no. Y el tercer nivel de profecía, que tiene que ver con eso que a veces decimos, el Señor me dijo que no compres este automóvil porque te va a salir malo. Solo va a funcionar si realmente se cumple. Ahora bien, en medio de esto, el don profético para decir lo que no está revelado no está operativo hoy. Son dones fundantes, dones de apóstoles y de profetas. Luego hay los dones consolidantes, evangelistas, pastores y maestros. ¿Están operativos? Naturalmente que sí. Y Dios da a la iglesia
hombres dotados con esos dones para que desarrollen, consoliden, enseñen, conduzcan a la iglesia al crecimiento. Es necesario entender esto. No todos son maestros, como tampoco no todos tienen el don de ayuda, aunque es muy general, como tampoco no todos tienen el don de presidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Los dones son dados para capacitar a los hombres y convertirlos en instrumentos en manos del Espíritu Santo. Ahora, el alcance de la unción sí que es para todos. Todos tenéis la unción. Cuando analizamos esa palabra, encontramos que aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento. La mención única de las cosas no da menos importancia, porque hay solamente un texto en la Biblia que dice que Dios es Espíritu. ¿Y es menos importante? No. Es tan importante como otro, como si hubiese una gran colección de ellos. Ahora, lo que dice aquí el apóstol Juan, y las 3 veces están en la epístola de Juan, dice que la unción viene a cada creyente por y con la presencia del Espíritu Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo, habéis recibido el Espíritu Santo, por tanto tenéis la unción. La unción es dada para capacitación personal. ¿Conocéis qué? Todas las cosas. La unción no se va, versículo 27 de este capítulo 1 de Juan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Bueno, entendamos bien que lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe imperativamente, os obligue de una forma absoluta. Hay por ahí maestros que vienen y enseñan imperativamente cosas que no están imperativamente establecidas en la Biblia. Hay personas que vienen y que visitan congregaciones y que enseñan como doctrina lo que es un buen criterio de hombres, pero que no descansa 100% en la palabra de Dios. En este sentido dice, no tenéis necesidad para conocer la Biblia, no tenéis necesidad de tener un maestro a vuestro lado enseñando, pero es necesario el maestro, sí señor, para avanzar en el conocimiento de la Escritura. ¿Entendéis la diferencia? Ahora bien, el apóstol dice algo más. No solamente la unción no se va, sino que la unción enseña. Y es muy interesante en el pasaje, yo no tengo tiempo para parar en esto, pero es muy interesante en el pasaje distinguir 2 verbos, saber y conocer. No son iguales, aunque los 2 se refieren a una experiencia subjetiva dentro del individuo. Pongo un ejemplo. Tú sabes que cuando hay una pileta, una piscina con agua fría, se siente una sensación un poco especial cuando te metes en ella, ¿verdad? Eso lo sabes sin meterte en la pileta. Ahora, lo sientes, lo conoces cuando te metes en el agua. De esta misma manera, el Espíritu de Dios nos hace saber y nos hace experimentar lo que nosotros hemos conocido. Juan utiliza aquí el término que equivale a saber. La unción nos comunica, por tanto, un conocimiento innato para acciones concretas. El que está lleno del Espíritu tiene la capacidad espiritual que otros no tienen, porque la unción del Santo se desarrolla en la intimidad del creyente en una forma muy especial. Alguien va a decir que no he entendido demasiado el asunto. Por eso voy a poneros un ejemplo. Pido que abráis conmigo Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 hay una situación. Mirad la situación. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, es decir, como la iglesia iba creciendo, y vaya iglesia que había ya en aquellos días. 3.000 el primer día, 3.000 miembros el primer día, 5.000 el segundo predicación, ya son 8.000, y luego Lucas ya es incapaz de contarlos, dice una multitud. Como creciera el número, hubo murmuración. Qué curioso. La murmuración aparece en la iglesia al principio de la iglesia. Murmurar, la raíz de murmullo, la raíz de sonido suave. El criticón, el murmurador no grita, habla suavemente al oído. De manera que vienen por aquí y murmuran, esta administración de la iglesia no funciona bien, los griegos están recibiendo menos que los hebreos, porque claro, las viudas de los hebreos, la iglesia es de los hebreos, hay muchos de la familia de los hebreos, están manejando las cosas los hebreos y a nosotros no nos da problema.
muración. La solución propuesta, versículos 2 y 3. Entonces los doce apóstoles convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Ahora observad esto. Busca, pues, ¿quién? ¿Los apóstoles? No, la iglesia. Qué extraño es que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, los apóstoles propongan a la iglesia la elección de diáconos, cuando tradicionalmente quien elige a los diáconos son los ancianos. Aquí se pide a la iglesia: buscadlos entre vosotros 7 varones. Las pautas. ¿Cuáles son las pautas que tienen que reunir estos 7 en medio de una multitud de miles? ¿Cuáles son? 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. De manera que la propuesta, los requisitos son: buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. La primera, buen testimonio, y la tercera, llenos de sabiduría, son el resultado de la segunda. Quien está lleno del Espíritu Santo es un hombre de buen testimonio y es un hombre capaz de entender las cosas, sabiduría, porque tiene la unción que le permite entender todas las cosas. La congregación se involucra, versículo 5, agradó la propuesta ¿a quién? A toda la iglesia, a toda la multitud. ¿Y qué? Eligieron. Luego ellos, con el parámetro apostólico delante, hombres de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu, hombres sabios, eligieron en medio de toda la congregación las personas que reunían estas condiciones. La elección no se hace por votación política. No se dice: a ver, postúlense 7 para ser los diáconos de la iglesia. Se hace por reconocimiento de una forma personal de vida. Los cristianos reconocen que hay 7 hombres que reúnen 100% estas condiciones que los apóstoles piden. Y aparece un nombre, y esto quiero que lo observéis. Versículo 5. Agradó la propuesta y eligieron a Esteban. Cuando en el texto griego se quiere enfatizar algo, se coloca al principio de la oración o al final de la oración. De manera que aquí el nombre que se quiere enfatizar, ¿cuál es? El de Esteban. Ahora seguimos un momento y vamos a avanzar en la vida de Esteban. Pero antes de nada, recordar que es un hombre lleno de poder. Versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Las señales que Esteban hacía manifestaban a Cristo. No hay duda alguna que cuando el Señor Jesús resucita y encomienda la predicación del Evangelio, le dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y estas qué? Señales que seguirán a los que creen. Y da unas señales de poder, de milagros, etcétera, etcétera, que eran necesarias en los tiempos apostólicos para manifestar que el Mesías había resucitado. El Mesías, cuando resucitó, no se presentó a las gentes del mundo, se presentó a los discípulos. Y los judíos decían que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Luego el mundo preguntaba: ¿quién dice verdad, los apóstoles o los fariseos? ¿Cómo sé yo que resucitó? Si se producen en su nombre los milagros que él hacía durante su vida. De manera que durante el primer tiempo de la extensión del Evangelio y de la predicación del Evangelio que proclama la resurrección del Señor, los seguidores de Cristo hacían las mismas señales que hizo Jesús. Además, Jesús dijo que no solo harían esas, sino que harían mayores señales que él. El Señor Jesús hizo las señales mesiánicas como hombre en el poder del Espíritu. Es verdad que hizo otras señales en el poder de su persona divina. Por ejemplo, cuando dice al leproso: quiero, sé limpio, la segunda persona está interviniendo. Pero cuando expulsa a los demonios, él mismo dice: yo lo hago por el dedo
de Dios. Por tanto, las señales mesiánicas se hicieron en Cristo y por Cristo, bajo el control del Espíritu, porque esto era lo que la profecía anunciaba para el Mesías. Para el Mesías, el anuncio profético es este: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me dio para... Y ahí están las señales mesiánicas. Ahora, Esteban, lleno del Espíritu, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Tenía la unción. ¿Como consecuencia de qué? De la presencia del Espíritu Santo en su vida. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Luego, en razón de que Esteban estaba viviendo en la plenitud del Espíritu, este es el segundo punto del tema de esta mañana, en razón de que tenía la unción del Santo, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Los creyentes hoy tenemos la necesidad de manifestar prodigios delante del mundo. Y alguien me dice, bueno, este es carismático ahora. No. Tenemos el mayor prodigio hoy, es la manifestación visible de una vida transformada por el poder de Dios. Nosotros tenemos que manifestar al mundo el prodigio de una vida en amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tolerancia. Cuando tú exhibes eso, no hay prodigio mayor que ese. Un día Agustín Hipona estaba enseñando en su clase bíblica sobre Jesús y los milagros de Jesús. Y Agustín dijo a los alumnos que tenía delante: yo creo en los milagros de Cristo, en los grandes y en los pequeños. Y un alumno le dijo: dígame, ¿cuáles son los milagros pequeños? Y él dijo: pues mira, un milagro pequeño es la multiplicación de los panes y los peces. Otro milagro pequeño, la calma del temporal. Otro milagro pequeño, la resurrección de un muerto. Otro milagro pequeño, la sanidad de un leproso. Y dice: el grande. Y Agustín le dijo: uno de los milagros grandes soy yo. Y él dijo: porque yo era un perverso caído en la miseria y Dios cambió mi vida. Ese es un gran milagro. Hermanos, el mundo necesita ver esto. Yo quiero recordaros muy personalmente este asunto esta mañana. Quiero tocar, llamar vuestra atención y pido al Espíritu de Dios que toque vuestras vidas. El mundo de hoy necesita menos evangélicos y más cristianos. ¿Entendéis lo que quiero decir con esto? Quiero decir menos personas que hablen de Cristo y muchas más personas que vivan a Cristo. Quiero deciros que el mundo de hoy necesita ver el amor de Cristo no en el púlpito, en la vida personal de los cristianos. Y si no tenemos el poder del Espíritu, nunca podremos manifestar al mundo esa evidencia. ¿Entendéis lo que quiero decir? Estas son las grandes manifestaciones. Pero además había poder en la oración. Si hay algo que me impacta de la Iglesia Apostólica es el poder de la oración. Y cuando yo llego a la carta de Santiago, leo estas palabras: la oración eficaz del justo puede mucho. Y me dice Santiago: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo. Podemos estar o no de acuerdo esta mañana con la operatividad o no de los dones de sanidades y de milagros, pero no podemos dejar de estar de acuerdo con la oración de poder. ¿Es así o no? Yo puedo no estar de acuerdo. Yo no creo hoy en la operatividad, por lo menos al nivel de los tiempos apostólicos, en dones de milagros y sanidades. Pero soy yo que no lo creo, Pero lo que sí creo es que la oración de poder no ha variado en la historia de la Iglesia. Esto sí que es verdad bíblica. Ahora pregunto esta mañana, mis amados hermanos, yo quiero confrontaros con algo práctico. Veis que el tema es tema práctico. ¿Se ve la manifestación de oración de poder hoy en la Iglesia o no? En cierta medida sí, pero limitadamente también. Mira la Iglesia Apostólica, se reúne capítulo 4 de Hechos para orar. Y lo que dice la Iglesia Apostólica es: soberano Señor. Y comienza reconociendo la soberanía. Y al final, ¿qué dice? Dice: concede a tu pueblo que predique con, o que hable con
denuedo tu palabra. ¿Y qué ocurre? El lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra con denuedo. ¿Se ve esto? ¿Tú has visto una experiencia semejante en la iglesia de poder del Espíritu? ¿O es que la iglesia de hoy es una iglesia distinta a la del pasado? Lamentablemente es distinta, porque la unción no funciona en libertad en la vida de los creyentes. Ahora, esta unción produce no solo lo que hemos visto, sino convicción profunda con la palabra expuesta. Capítulo 6, versículos 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Ya tenéis ahí a los enemigos del Evangelio bien descritos, disputando con Esteban. Escucha, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban tenía un poder especial en la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque en la carta primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice que la unción te conduce a toda la verdad. El Espíritu Santo honra la palabra, no tus palabras. En la medida en que un hombre está en comunión con el Espíritu y la unción actúa en él, la palabra de esa persona es irresistible e impacta a la congregación. Tú puedes poner al mayor erudito en Biblia del mundo, que si no tiene la unción, sentirás una palabra expresada como si fuese una piedra fría. Cuando un hombre de Dios tiene la unción del Espíritu, su palabra impacta profundamente en tu alma. Esteban fue elegido porque estaba lleno del Espíritu Santo. El resultado es que no podían resistir. Carecían de fuerza para oponerse a lo que Esteban estaba enseñando. Podían resistir a Esteban, pero lo que no podían era resistir al espíritu con que Esteban estaba hablando. La unción conduce a esa experiencia. Cuando tú tienes la unción del Espíritu y predicas la palabra bajo el control del Espíritu, podrán resistirte a ti. Esto es fácil. Podrán despreciarte a ti. Esto también ocurre. Podrán murmurar de ti. También se produce. Pero no pueden resistir la palabra predicada con el poder del Espíritu. Además de esto, cuando esto ya no funciona, cuando ya la resistencia no va, cuando la murmuración no tiene efecto, procuran desprestigiar al mensajero. Versículo 11. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Así hacen siempre los enemigos de aquel que tiene la unción. Desprestigio, murmuración, palabras. Palabras que no lleva el viento, ¿sabes? Palabras que quedan. Uno de los peores venenos en la historia de la Iglesia es la crítica y la murmuración. Destruye la Iglesia por dentro y destruye la vida de los creyentes. En tiempos de Francisco de Asís se cuenta, yo no sé si esto es verdad o no, se cuenta que un día una mujer de la Iglesia de los tiempos de Francisco tenía la mala costumbre de murmurar. No solo las mujeres murmuran, Lamentablemente la peor murmuración es la que sale de los hombres. Sí, porque a veces incluso le damos más consistencia, es el hombre el que lo dijo. Pero la historia dice que era una mujer, y yo me someto a la historia. De manera que esta mujer fue a Francisco y le dijo: mira, Francisco, tengo un problema. Soy incapaz de dejar de hablar mal de mis hermanos. Y Francisco le dijo: bueno, mientras pienso en la solución que hay que darle al problema, hazme un favor. Vete al mercado y cómprame una gallina y ven sacándole las plumas por el camino. Quiero que cuando llegues aquí esté la gallina sin plumas. La mujer dijo: este hombre es medio loco, pero bueno, vamos a ver lo que... Y allá se va al mercado y compró la gallina y por el camino vino sacando las plumas. Cuando llegó le dio la gallina: toma, aquí tienes la gallina. Y Francisco le dijo: ahora, por favor, vuelve por el camino y recoge todas las plumas. Y dijo: ya eso es posible. Muchas plumas las llevó y él le dijo: así es lo que tú estás haciendo. Es imposible que, aunque quieras, restaures plenamente la conducta de aquellos que han sido cuestionados por ti. Satanás sabe
que no se puede oponer en la iglesia al que tiene la unción, pero levanta de dentro de la iglesia personas que hablan mal del que tiene la unción para desprestigiarlo. Terrible ministerio, tremendo ministerio. ¿Sale de quién? De los que creen que son algo en la iglesia. Lo dijo Pablo. Pablo en Hechos 20:28 dice: cuidad de vosotros, porque de entre vosotros, del consejo de ancianos de esa iglesia, saldrán en un tiempo lobos rapaces que no perdonarán renovar. Cuando un hombre no tiene la fuerza de la unción y quiere mantener su criterio personal, hablará mal de aquellos que tienen la unción. Podrá resistir al que tiene la unción, nunca podrá resistir la palabra dicha por el que tiene la unción. Ahora Esteban entra en esta dinámica, la unción le enseña el resultado, se levantan contra él, procuran desprestigiarlo, y como no consiguen tampoco desprestigiarlo, porque uno de los problemas que tienen los desprestigiadores es que son incapaces de demostrar en un hombre que tiene la unción lo que le están diciendo. Y tarde o temprano, la mentira propalada que ocurre se pone a la luz. Entonces, como no hay forma de demostrar que Esteban es lo que ellos dicen, entonces, ¿qué hacen? Versículo 12. Soliviantan al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebatan y le traen al concilio. Ya hemos llegado al límite. Como todo esto no funciona y Esteban sigue, porque tiene la unción y predica la palabra, vamos al concilio. Y como en el concilio hay que conseguir que Esteban termine, versículos 13 y 14, pusieron testigos falsos que dijesen: este hombre no cesa de hablar blasfemias contra este lugar santo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Cuál es la consecuencia? Parece que el que tiene la unción ha terminado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia? Versículos 14 y 15. Bueno, versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los rostros en el acusado, en Esteban, vieron su rostro, como el rostro, la unción en Esteban se reflejó en su rostro. Si alguien me pregunta cómo brilló el rostro de Esteban, yo no sé cómo, pero tengo una cita bíblica que me dice que eso es posible. El corazón alegre hermosea el rostro. Y cuando aquellos miraron a Esteban, descubrieron en su aspecto que todo aquello no era verdad. ¿Van a matarlo? Van a matarlo, pero indudablemente la unción se estaba manifestando en Esteban. Y ahora, esa unción que está en Esteban, que le permitió predicar la palabra con potencia, que le permitió hacer señales y prodigios que no pudieron resistirlo, mirad de nuevo la unción. Capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué vio? La gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Ante la muerte, este hombre que tiene la unción del Santo ve la gloria de Dios. Él sabía cómo iba a morir, estaba experimentando. No es fácil ese tránsito, es muy complejo y muy doloroso. Pero Esteban no vio las piedras que caían, ni la sentencia injusta, vio simplemente, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Y ahora mirad el testimonio de Esteban. He aquí, versículo 26, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y ahí tenemos algo muy importante. Yo necesito hoy una visión renovada de Jesús a la diestra de Dios. Si hay algo que la Iglesia necesita hoy, es una nueva visión de Cristo. Yo he contado muchas veces esta historia, pero permitidme, por favor, permitidme contarla una vez más. Seguro que ya oísteis. Aunque caiga de pesado, quiero deciros que hace algunos años, bastantes años, alguien me pidió que escribiese unas notas de Cristología para un instituto. Y escribí unas notas de Cristología y las mandé. Y cuando mandé estas notas, quedó una pregunta en mi alma. No podía
dejar de pensar en esa pregunta. La pregunta era esta: ¿tú crees que esto es lo que ellos necesitan? Y yo quise autoconvencerme que es así. Y dije, para mí, es así. Es una doctrina ortodoxa, una cristología del descenso, asentada en Biblia. Esto es lo que necesitan. Y la pregunta era insistente: ¿es esto? Entonces yo dije, Señor, algo quieres decirme a mí con esta pregunta que no soy capaz de sacar de encima. De manera que dije, voy a tomar una decisión personal y voy a imaginarme que nunca en mi vida he leído los evangelios. Me voy a imaginar que voy por la calle y encuentro los 4 evangelios tirados ahí y los llevo a mi casa. No sé nada de Cristo, no sé nada del evangelio, no sé nada de nada. Voy a leer los evangelios sacando de mi cabeza todo aquello que yo sé acerca de los evangelios y todo lo que me enseñaron acerca de Cristo. Muy difícil, ¿eh? Tienes que hacer una abstracción mental impresionante. Y comenzaba a leer Mateo 1, cuando llegaba al último capítulo de Juan, volvía al capítulo 1 de Mateo, y otra vez, todas las mañanas dedicaba un tiempo, más o menos largo, pero todas las mañanas dedicaba un tiempo, antes de nada, a leer los evangelios. Y a medida que fui leyendo los evangelios, el Cristo de la historia, de la teología, de la religión cayó, y nació el Cristo vivo, el Cristo cautivado. Yo he descubierto un Cristo tan fantástico en el evangelio que me he dado cuenta que estaba predicando un Cristo teórico que no valía para mí y por tanto tampoco valía para los demás. Yo he descubierto en el evangelio el Cristo restaurador que nunca dejó caído a nadie, que nunca apartó a nadie, que nunca despreció a nadie, que amó a todos y que murió por nosotros. Este Cristo es el Cristo que me interesa, ¿sabes? Es el Cristo que te revela la unción. El resto es revelación especulativa de los hombres. Y cuando descubrí este Jesús, lo tengo anotado en mi vieja Biblia, al margen, en ningún versículo, no voy a descubriros qué versículo, eso lo guardo para mí. Leyendo el Evangelio, es como si Jesús me dijese, ¿qué vas a hacer? Ya me conoces, ahora ¿qué vas a hacer tú? Y yo recuerdo como si fuese el mismo de rodillas en mi despacho. Dije al Señor, Señor, nunca más voy a predicar como he predicado hasta hoy. Y el ministerio mío cambió 180 grados. Me he propuesto no predicar nunca nada que no sea edificante y alentador. Hay que enfrentar al pueblo de Dios con su responsabilidad, seguro, pero hay que decirle que hay poder en Jesús para llevar a cabo la vida cristiana victoriosa. Que el que tropieza en su camino no es un impío que hay que condenar, es un querido hermano que hay que restaurar. Y que el que tiene una caída muy grave y tiene una pierna espiritualmente hablando fracturada, tengo que tomarlo en mis hombros y llevarlo, ¿entiendes esto? Y tengo que volcar mi alma en la presencia de Dios y llorar por aquellos que de alguna forma han abandonado al Señor e ir al mundo a buscarlos y traerlos a Cristo. Esto es Jesús. No vale para nada que hablemos del Espíritu Santo de Dios si la unción no revela en tu experiencia personal a Cristo. Todo aquello que no sea enfatizar a Jesús en el poder del Espíritu Santo no es conforme a la unción. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, Él tomará de lo mío y os lo harán saber. Esteban ve la gloria de Dios, ve a Cristo y la consecuencia final es esta. Esteban oró como oró Jesús. Señor, no les tengas en cuenta. Ahí tienes la capacidad dinámica de la unción. Necesitamos, hermanos queridos, entregarnos sin reservas al Espíritu Santo. Ya nos entregamos a Cristo, ¿verdad? Ahora escucha lo que Pablo dice en Gálatas y paso al último punto. Vamos a ver cómo lo resumo de una forma rápida. Necesito esta mañana entender con claridad que Pablo dice, andad en el Espíritu. De otra manera, deja que el Espíritu Santo conduzca tu vida. Para eso tienes que vaciarte de ti y dejar que el Espíritu Santo te llene. Y eso conduce a la plenitud del Espíritu. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5 y versículo 18, leo un mandamiento que el apóstol establece para mí esta mañana. Efesios
capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis de vino o con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando hablamos ahora de plenitud del Espíritu, estamos hablando de la acción controladora del Espíritu Santo que llena sin ninguna limitación el corazón del creyente. El proyecto de Dios para la vida cristiana es este. Notad que establece como mandamiento y dice, sed llenos del Espíritu Santo. Mientras que el bautismo del Espíritu se produce una sola vez en la experiencia del creyente, la plenitud del Espíritu es reiterada. Ahí tienes a los creyentes apostólicos y a los mismos apóstoles llenos del Espíritu en el capítulo 2 y vueltos a llenar del Espíritu en el capítulo 4. Una cosa es la plenitud, otra cosa es el Espíritu, el bautismo, otra cosa la unción. Son aspectos diferentes de la actuación de Dios el Espíritu Santo. ¿No os parece, queridos hermanos, que no se mencionan estas cosas habitualmente? ¿Por qué? Porque tenemos miedo del Espíritu Santo, como suena. De manera que cuanto menos estudiemos al Espíritu Santo y menos mejor. Somos unos necios, porque el Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra. Si yo no conozco el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo puede hacer, seré llevado como un niño pequeño, extraviado por todo viento de doctrina en relación con el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo establece un mandamiento, sed llenos. Se puede traducir, dejaos llenar. Ese versículo es muy interesante porque en primer lugar es un mandamiento, en segundo lugar está en imperativo, en tercer lugar es un presente, que significa una acción continuada. Permitid que cada momento de vuestra vida el Espíritu Santo os llene. El proyecto de Dios, lo dije estos días atrás para los creyentes, es que seamos hechos conformes a ¿qué? A la imagen de su Hijo. No es posible que eso se lleve a cabo por el hombre, ¿verdad que no? No. ¿Quién lo lleva a cabo? El Espíritu Santo. Y esas perfecciones del Espíritu Santo se manifestarán con mayor poder, con mayor realidad, con mayor dimensión, en la medida en que el Espíritu Santo llene la vida del creyente en plenitud. Dios, que nos da el Espíritu Santo, hace que el Espíritu Santo, o establece como trabajo para el Espíritu Santo, que reproduzca en nosotros el carácter de Jesús. Por eso Jesús dijo, no os mováis de aquí hasta que seáis investidos de poder o con poder de lo alto. Debemos entender muy claramente esto. La vida cristiana es un continuo andar en Cristo. La posición que yo ocupo desde que he nacido de nuevo es en Cristo. Luego, en Cristo vivo, en Cristo ando, en Cristo muero. O descanso en el Señor, duermo en el Señor. Por tanto, el apóstol dice, Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué? Andad en Él. No hay opciones. No solo debo hacerlo, tengo que hacerlo. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. Debe entenderse que el creyente es templo del Espíritu Santo y propiedad de Dios, ¿verdad? Por tanto, ¿quién va a controlar eso? El propietario. ¿Y quién es el propietario? El Espíritu Santo. Ahora bien, si plenitud es que el Espíritu Santo te llene absolutamente y controle tu vida, la pregunta inmediata es, ¿qué debo hacer yo para ser lleno del Espíritu Santo? Primera condición, 4:30 de Efesios, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios se contrista cuando hay pecado oculto sin confesar. Cuando tú en tu intimidad tienes algo que tienes que confesar y no lo haces. Ahora recordad por favor esto, sé que lo sabéis. Confesar, ¿qué es confesar? Andar de acuerdo con Dios. Eso es una buena definición. ¿Sabéis por qué? Confesar es una palabra latina que significa decir lo mismo. Yo ayer ofendí a mi hermano y vengo hoy a la presencia del Señor y le digo, Señor, vengo a decirte que ayer ofendí a mi hermano. ¿Qué dice el Señor? Ya lo sé. No hace falta que me lo digas, yo estaba allí. Además quiero recordarte que tienes este y esto otro. Lo que quiere decir confesar es que yo vengo a la presencia de Dios y le digo, Señor, tú has dicho que tengo que amar a mi hermano. Yo lo digo también.
Estoy diciendo lo mismo que él, por tanto esa confesión me lleva ¿a qué? A caminar conforme a aquello que yo digo, esto es verdad. ¿Notáis la diferencia? A mí reuniones de confesión, hay algunos grupos que la hacen. Vamos a reunirnos para confesar, y este confiesa y el otro confiesa, maldad tras maldad, problema tras problema, de manera que si hay alguno que no tiene un tremendo problema, lo inventa, para que haya algo que confesar. Y luego después ¿qué? Después salen todos habiendo pasado una hora pensando en los pecados y ni un minuto pensando en el Salvador. Lo que yo tengo que hacer es venir a la presencia del Señor y afirmar lo que Él dice. De manera que, en primer lugar, tengo que no contristar al Espíritu Santo, pero hay un complemento muy importante que Pablo establece en esta carta. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Notad el complemento. Sed imitadores de Dios, es decir, sed santos. Segundo, andad en amor. Tercero, comportaos como hijos de luz. Esto forma parte de una expresión que no solo no contrista, sino que tampoco se opone a la acción del Espíritu Santo de Dios. Para esto, versículo 17 del capítulo 5 de Efesios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahora yo tengo aquí un problema. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? ¿Oísteis alguna vez esta pregunta? Que alguien viene por ahí y te dice, yo quisiera saber cuál es la voluntad del Señor para mi vida. Yo cuando alguien me dice esto, si es un joven, le doy una respuesta cariñosa, si es un viejo, una respuesta respetuosa, pero siempre firme. Yo le digo, ¿no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No. Pues en primer lugar, que sea santo. ¿Lo dice la Biblia? Sí, Señor, esa es la voluntad de Dios. En segundo lugar, que tengas gratitud, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Lo dice la Biblia? Sí, lo dice la Biblia. En tercer lugar, que seas dócil, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Lo dice la Biblia? Entonces ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sigamos operando, viviendo en la voluntad de Dios. Ahora, las manifestaciones de la plenitud del Espíritu Santo. La suprema manifestación es ser semejante a Cristo. Hemos sido dotados por el Espíritu Santo para que Cristo se manifieste en nuestra vida y nosotros revelemos al Señor. Pero hay algunas cosas prácticas que nos permiten entender si estamos o no revelando a Cristo. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de Espíritu Santo, hablando entre vosotros ¿cómo? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es algo que tiene que ver con la forma de comportamiento del creyente, el gozo en el creyente. Es algo que está muy presente en los escritos de Pablo. Mira otro texto, Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando ¿cómo? Con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El apóstol Pablo está diciendo, lo mejor que podéis hacer en la iglesia de Cristo es alentaros y animaros, y entre otras cosas, ¿qué tenéis que hacer? Cantar. ¿Cantar qué? En primer lugar, salmos. ¿Qué son los salmos? Son los salmos del salterio hebreo que se cantaban por los hebreos. Salmos que tienen instrumentos y tonadas para ser cantados. En segundo lugar, himnos. ¿Qué son los himnos? Son pasajes más grandes que expresan doctrina. Hay muchos himnos en la Biblia. En tercer lugar, canciones espirituales. Ahora, mi responsabilidad, y voy a terminar. Efesios 5:18 nuevamente. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Yo menciono las tres cosas del versículo y concluyo. Primero, no es optativo, es un mandamiento. Sed llenos. Segundo, no es para algunos, es para todos. Está en plural. Sed todos.
llenos del Espíritu. Tercero, está en voz pasiva. Dejad que el Espíritu os llene. En tercer lugar, es un mandamiento. No ponga resistencia. Sed llenos del Espíritu. No es algo para mañana, no es algo para esta tarde, es algo para ahora, es algo continuo. Necesitamos, queridos hermanos, decir al Señor: Señor, quiero ser lleno, ser usado, estar disponible para tu servicio, consciente y deliberadamente hago ahora mismo mi entrega incondicional y quiero ser dependiente de ti. Es lo que tenemos que decir al final de esta reunión esta mañana. Cada uno de nosotros, en la presencia de Dios, necesitamos no solo saber que tenemos la unción, necesitamos ahora mismo sentir que el Espíritu de Dios está llenando tu vida y que no hay resentimiento, que no hay rebeldía, que no hay inquietud, que no hay enojo, que no hay ira, que Dios te ha llenado y tú eres simplemente un vaso, un instrumento en sus manos para la gloria de su nombre. Y cuando esto se produce, el poder de Dios se manifiesta en la iglesia, en el hogar y en el individuo. Hermanos amados, amemos la doctrina. Oh, por favor, no claudiques ni en un gramo de la doctrina bíblica, pero sé un creyente libre en el poder del Espíritu Santo. Venga a su presencia ahora, esta mañana, en silencio, cada uno de vosotros. Yo voy a pedir que guardemos un momento. No voy a hacer ninguna invitación, no quiero manifestaciones públicas, no quiero saber si lo haces o no lo haces. Es tu responsabilidad con el Señor. Pero di al Señor, como tú puedas decirle, lo que tú y yo necesitamos esta mañana. Dile al Señor: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Y en esta actitud, si tienes algo contra alguien, resuélvelo cuanto antes. Si estás viviendo en amargura, pide a Dios que retire de tu vida la raíz de amargura y permite que el Espíritu Santo de Dios llene tu vida con su plenitud y que seas instrumento del avivamiento espiritual que el pueblo de Dios necesita en Deán Funes, en Argentina y en el mundo, para tu bendición y para gloria. Él añada su gracia